Revoluciones de 1848. Las revoluciones de 1848 surgieron a causa de múltiples factores políticos, ideológicos, económicos y sociales. La primavera de los pueblos o año de las revoluciones son denominaciones historiográficas de la oleada revolucionaria que acabó con la europea de la Restauración. La principal razón fueron los factores económicos, sobre todo las oscilaciones de precios y salarios. La gente no tenía realmente poder adquisitivo, por lo que buscaban una mejora. Alrededor de esta fecha también hubo una crisis de crédito y una crisis agrícola típica del antiguo modo de producción, que incrementó la pobreza del campesino. Estos factores monetarios influyeron directamente en los otros ámbitos de la vida. El gobierno empezó a aplicar medidas más estrictas. Esto provocó un malestar entre la ciudadanía, especialmente entre la burguesía y la clase obrera. Los ciudadanos ya no estaban contentos con las políticas aperturistas que iniciaron en 1830, sino que buscaban alguna mejora. Pensaban que la república sería el mejor sistema para erradicar las diferencias entre las distintas capas de la sociedad. Cada país tenía una estructura social distinta, pero lo que movía a las clases proletarias no eran motivos políticos, sino sociales. Pero, aun con todo, en cada nación, la revolución de 1848 tuvo distintos catalizadores. En Alemania, los principales catalizadores fueron los obreros y los campesinos. Aunque su éxito inicial fue poco duradero, y todas ellas fueron reprimidas o reconducidas a situaciones políticas de tipo conservador, la espontaneidad de los movimientos y su mala organización lo facilitó. Su trascendencia histórica fue decisiva. Quedó claro la posibilidad de mantener sin cambios el antiguo régimen, como hasta entonces habían intentado las fuerzas contrarrevolucionarias de la Restauración. Hubo 3 acontecimientos económicos que avivaron la incertidumbre del momento y que contribuyeron a desencadenar las revueltas. 1. Entre 1845 y 1849, la plaga de la patata echó a perder las cosechas, lo que fue especialmente grave en Irlanda, y a lo que se le conoció como la Gran Hambruna Irlandesa, donde esta propició una fuerte oleada migratoria. Este suceso coincidió con la carestía general en Francia de 1847, que al igual que en otros países de Europa, originó graves conflictos internos provocados por una situación económica que recordaba la que había tenido lugar en Francia en 1830 y 1789. 2. En el otoño de 1847 estalló una crisis del comercio y la industria en Inglaterra, con la quiebra de los grandes comerciantes de productos coloniales. La crisis afectó también a los bancos agrarios ingleses y en los distritos industriales se produjeron cierres de fábricas. En Francia, a la crisis triguera y textil se añadió una crisis metalúrgica en la que la producción bajó un tercio entre 1847 y 1848, para rápidamente quedarse en la mitad. El fuerte descenso de la producción industrial provocó una disminución del 30% de los salarios y un aumento del paro. 3. En París, la crisis industrial estuvo acompañada además por una consecuencia particular. Los fabricantes y comerciantes, al por mayor que, en las circunstancias que entonces estaba dando, no podían exportar sus productos. Fue entonces cuando abrieron grandes establecimientos cuya competencia arruinó a los pequeños comerciantes, por lo que estos se tuvieron que involucrar en la revolución. Alemania. El concepto de imperio alemán tiene su origen en la Confederación del Río, el cual fue un estado satélite creado por el emperador Napoleón Bonaparte. Pero con la derrota del imperio en 1815, se crea la Confederación Germánica. Esta nueva confederación alemana contaba con 38 estados independientes que se habían unido bajo un estado mayor. No obstante, al mando había 2 grandes potencias, el Imperio Austriaco y el Imperio del Reino de Prusia. Poco antes de acabar la primera mitad del siglo XIX, docenas de príncipes gobernaron la actual Alemania. Sin embargo, en el país había muchas personas que querían una mayor libertad y una nación unida. La tensión entre los gobernantes y rebeldes llega a tal punto que se termina por desatar el caos y con ello explota la revolución. Uno de los portavoces más importantes de este suceso liberal sería Robert Blum, que al principio de su carrera política tuvo que pasar tiempo en prisión por escribir una crítica a un diario muy importante. Blum se oponía de lleno a la situación en la que estaban viviendo,
además de la forma de gobierno que tenía, su nación era muy autoritaria. La creciente industrialización trae grandes empresarios al país, pero también hace que crezca la miseria en Alemania, debido a que los nuevos productos manufacturados hechos a máquina, sobre todo de los ingleses, destruyeron los precios y artesanías tradicionales. La nueva tecnología estaba cambiando la forma tradicional de vida de las personas. Por esta situación, Alemania estaba al borde del colapso. Además, unos 740.000 alemanes emigraron antes de la primera mitad del siglo XIX, sin un destino concreto ni un plan específico. 2/3 de la población de un total de 37 millones vivían en zonas rurales, pero con la baja demanda de los productos, las malas cosechas y el nuevo impulso por la libertad, pueblos enteros viajan al continente americano en busca de una nueva vida. La revolución en Alemania también tuvo un marcado signo nacionalista. Federico Guillermo IV de Prusia tuvo que aceptar una constitución de base censitaria. La reacción contrarrevolucionaria capitaneada por Prusia no se hizo esperar. En su interior se establece una constitución que impone un régimen moderado de sufragio muy restrictivo en lo referente a las libertades y derechos. Es el triunfo de la versión del liberalismo más conservador en alianza con el viejo orden. El poder consigue frenar la evidente fuerza de los sectores políticos más demócratas, republicanos y del creciente movimiento obrero, al disolver la Asamblea Nacional Prusiana, que había reclamado profundos cambios políticos y hasta sociales. Pero además Prusia no estaba dispuesta a que triunfasen las revoluciones en el resto de Alemania, ni que prosperase la versión liberal de una nación unificada. Se rechazó la corona imperial y se forzó la disolución del Parlamento de Frankfurt. Alemania regresó a la fórmula tradicional de la Confederación Germánica. El ejército prusiano terminó por intervenir en distintos estados alemanes para sofocar la revolución. Los liberales alemanes reclamaron la Constitución, los parlamentos, la libertad de prensa y el respeto por los derechos de los ciudadanos. El principal resultado del movimiento alemán de 1848 fue la elección, por sufragio universal y por un parlamento, la imitación del constituyente francés, que seccionó en Frankfurt, y el parlamento de Frankfurt trató de unificar Alemania. Algunos diputados eran partidarios de Austria y siguieron formando parte del nuevo estado a crearse, de la Gran Alemania, como la llamaban. Y mientras otros propugnaban su eliminación por la constitución de la pequeña Alemania, fue presidida por Prusia. Triunfaron estos últimos y el rey de Prusia, también el Federico, fue elegido emperador hereditario de Alemania de 1849. Era inesperadamente. El nuevo gobernante rehusó el cargo porque era una corona de la calle, a lo que Luis Felipe amasaba con el barro de madera. Poco después sus soldados dispersaron el parlamento de Frankfurt y desaparecía así la posibilidad de la unidad de Alemania por los medios pacíficos y democráticos. La revolución de 1848 tuvo una doble vertiente en Alemania. Por un lado, se dieron revoluciones en muchos de los estados alemanes, cuestionando el orden político existente en los mismos. Pero por otro lado, y esto constituye una peculiaridad en relación con lo que ocurrió en otros lugares, se planteó una vía liberal hacia la unificación en el Parlamento de Frankfurt. Al final, tanto las revoluciones particulares como este intento de plantear una Alemania unida bajo un signo relativamente progresista fracasaron. En Frankfurt se reunió el Parlamento Alemán Constituyente, que duró entre mayo de 1848 y marzo de 1849, y que presidió Heinrich von Gagern. El objetivo de esta asamblea era la aprobación de una constitución alemana y el nombramiento de un gobierno común, pero el Parlamento estallará la diversidad de proyectos por su heterogénea composición. Allí se sientan liberales que pretenden el establecimiento de monarquías constitucionales, junto con demócratas que tienden a la solución republicana y, por fin, casi socialistas por la defensa no solo de las libertades, sino sobre todo de la adopción de políticas sociales, lo que une a casi todo en su acusado nacionalismo alemán, que llega a pedir la integración de muchos pueblos en Alemania, como Alsacia y Lorena, y hasta Bohemia, el Tirol y Holanda, pero hay desacuerdos a la hora de delimitar qué es Alemania, es decir, los límites de la nación alemana. Por un lado está la idea de la Gran Alemania,
con Viena como eje vertebrador y por otro la pequeña Alemania, con Berlín como centro. A esta asamblea asistió un joven Bismarck, donde constató su aversión al parlamentismo y la debilidad de Austria y otros estados, reafirmándose en la idea de la potencia de Prusia. Al final se aprobó una constitución en 1849 que estableció el imperio hereditario con un parlamento o Reichstag con 2 cámaras. La corona es ofrecida al rey prusiano, pero los grandes estados alemanes, es decir, Prusia, Austria, Baviera y Hannover, rechazaron la constitución porque no estaban dispuestos a ceder soberanía. En la zona occidental de Alemania, las revoluciones llegaron con fuerza por 2 razones. En primer lugar, porque los estados de esta zona estaban más desarrollados económicamente, y en segundo lugar, por su proximidad con Francia, el gran foco revolucionario. La situación fue algo distinta en el área sur y oriental, es decir, en Prusia, Sajonia, Baviera, en donde el poder era muy fuerte y por lo tanto se hizo más complicado el desarrollo revolucionario, aunque terminaría por producirse. En Prusia, los enfrentamientos entre los estudiantes y obreros contra el ejército provocaron que el rey Federico Guillermo IV tuviera que ceder y ofrecer la responsabilidad de gobierno a los liberales y aceptar la convocatoria de unas elecciones para la creación de una asamblea constituyente. Este hecho tuvo una honda repercusión en el resto de los estados alemanes, porque Prusia era el principal reino, generando esperanzas al nacionalismo liberal. En distintos lugares de Alemania se produjeron revueltas campesinas generadas por la crisis económica, junto con fuertes revueltas urbanas que elevaron el tono de la protesta por su contenido político, al reclamar el establecimiento de verdaderos regímenes liberales con constituciones liberales y derechos, etc. Revoluciones de 1800